noches, soy Ana María Lomelí. Hoy al filo el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la CONASAMA. Muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, Anita. Muchas gracias a ti por la invitación. La CONASAMA es de reciente creación. ¿Qué es? Así es. La CONASAMA es la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que proviene de tres instituciones. Una es la CONADIC, otra es los Servicios de Atención Psiquiátrica y el Consejo Nacional de Salud Mental, que por muchos años fueron abandonados estos temas y estas instituciones también, y tenían sus propios objetivos y sus propias maneras de trabajar. Lo que se está haciendo con la CONASAMA es fusionar estas tres instituciones para recuperar y establecer una rectoría primero, es decir, un solo programa de salud mental y adicciones o prevención de consumo de sustancias, y también una gobernanza, es decir, cómo vamos a operar en toda la República para poder hacer dos cosas principalmente. Una es brindar servicios de atención a quien ya ha perdido su salud mental y tiene un padecimiento. Y la otra es la principal, que es prevenir, hacer medicina preventiva a través de fortalecer los factores protectores y buscar disminuir los factores de riesgo en cada comunidad, en cada familia, en cada persona. Doctor, tuvimos la oportunidad de trabajar en varias ocasiones durante la pandemia, ¿no? Debido a la emergencia en muchos sentidos, y nos quedó claro, como no antes de la pandemia, la importancia de nuestra salud mental y de pedir ayuda si lo necesitamos. Ahora, con esta fusión, ¿crees que va a haber una mejor respuesta para las personas en relación a este tema? ¿Qué va a cambiar con la fusión? Claro. Justo de eso se trata. Como te decía hace un momento, el poder hacer prevención. Tenemos una estrategia nacional de prevención de adicciones, en donde lo que buscamos es que nadie inicie el consumo, principalmente los niños, las niñas y los adolescentes, de ningún tipo de consumo. Hablo de tabaco, alcohol o cualquier sustancia ilícita. Si nosotros logramos prevenir y que no haya consumo, estamos colaborando a tener una mejor salud mental. Y también un tema que nos preocupa mucho es, y que abordamos a través de la CONASAMA, el Programa Nacional de Prevención de Suicidio. Resulta que en las últimas décadas se ha aumentado la tasa de suicidios en todo el planeta, México no es la excepción, y buscamos que podamos reducir la tasa de suicidio. Los que más se nos suicidan son los jóvenes al día de hoy, entre 15 y 29 años. Depende de cada región, hay variaciones. Sin embargo, buscamos que llegar a tiempo. ¿Por qué? Porque al suicidio no puedes llegar tarde. Entonces, sí, la atención que antes estaba alejada, porque solamente estaba en los hospitales psiquiátricos, que la mayoría están lejos de la ciudad o a las afueras de las ciudades, ahora va a estar en el primer nivel de atención. ¿Qué significa esto? Que estará en los centros comunitarios de salud mental y adicciones, que son los que administra la CONASAMA. Tenemos 341 en todo el país. Y los centros de salud propiamente, sus unidades médicas familiares, sus centros de salud más cercanos. Hemos capacitado ya a más de 100,000 personas del personal de salud, precisamente para que podamos detectarlo a tiempo. Y esto es uno de los objetivos principales de la CONASAMA, brindar servicios cercanos a la comunidad, libres de estigma y discriminación y con amplio respeto a nuestros derechos humanos. Fíjese que, las adicciones tienen que ver, por supuesto, con sustancias tóxicas y con el cigarro, con el alcohol, pero también somos adictos a la comida, somos adictos a los dulces, somos adictos a los chocolates, somos adictos a tantas cosas, ¿no? Al celular, a la televisión, al ejercicio. Entonces, el tema del estigma, de las etiquetas, pues nos hace muchísimo daño, porque aleja a nuestros jóvenes, ¿no? Aleja a las personas que más lo necesitan de los servicios de atención médica, de atención, por supuesto, a la salud mental. Me decía hace un momento el doctor que de pronto la gente llega y requiere atención cuando ya están muy, muy, muy graves. Y para estar graves, pues se necesita haber recorrido un camino. ¿Cuándo podemos empezar, a considerar revisarnos en cuanto a la salud mental?
¿cuándo podemos empezar a pedir ayuda? Porque de pronto, primero somos bien crueles con nosotros mismos, ¿no? Entonces nos damos de baja y no nos atendemos. Pero, ¿cuál sería su consejo, su sugerencia? Claro, lo primero que me gustaría decirte y decirle a todos los que nos ven y nos escuchan es la definición o qué decimos o de qué se trata la salud mental. Porque muchos lo decimos así, pero no sabemos qué significa. La salud mental es un equilibrio entre el estado físico, mental y social que una persona tiene que le permite darse cuenta de sus capacidades, para qué soy capaz, y también de hasta dónde están las limitaciones de estas capacidades, de sus habilidades para enfrentar la vida cotidiana, desarrollarlas y enfrentar la vida cotidiana, los problemas cotidianos de la vida, en el mejor de los casos, hacer una contribución a tu comunidad, a tu familia. Eso es la salud mental, este equilibrio que te permite reconocer hasta dónde puedes y hasta dónde no puedes. Entonces, en el momento que se pierde esta salud mental, es difícil reconocerlo. ¿Por qué? Porque se viene una etiqueta y esa etiqueta va a terminar en una discriminación, en que digan está loco, está enfermo, es drogadicto, a lo mejor hasta criminal, y muchas ideas que uno se preconcibe y tiene en torno a los padecimientos mentales. Sin embargo, como bien dices, esto nos ha puesto una barrera a la población en general, la barrera del estigma, para que lleguen a los servicios y pidan los servicios. Actualmente estamos trabajando en instalar, como te decía, los servicios en los centros de salud, pero también en los hospitales generales. Entonces, el estigma hace que nos aguantemos y nos aguantemos y nos aguantemos y hasta que estamos muy, muy mal, ya llegamos. Y muchas veces cuando llegan a los servicios, ya llegan un poco tarde en el sentido de que llegan en crisis o llegan en episodios agudos de algún padecimiento mental, cuando se pudo haber evitado si hubiéramos acudido a tiempo. Doctor, ¿me podrías platicar un ejemplo para que de cuándo dejamos que la situación avance y ya llegamos? Y nunca es tarde. Pensemos esto, nunca es tarde. Pero si nos pudimos haber ahorrado 2 años de sufrimiento, porque finalmente lo más importante es que aquí las personas sufren o sufrimos en esas condiciones, ¿no? Y por ende, pues las personas que nos rodean también. Entonces, un ejemplo de la vida común. A ver. Un ejemplo muy común que sucede con lo que llamamos trastorno de ansiedad. La ansiedad... Sí, y todos así. Sí, muchos tenemos ansiedad, ¿no? La ansiedad es algo que te produce, por ejemplo, taquicardia, palpitaciones en tu corazón, y te produce sudoración, y te produce temblor, y puedes incluso como ver borroso o marearte. Puedes no estar durmiendo bien, desde luego. Tu patrón alimenticio de comida se ve alterado, comer mucho o comer poquito. Y entonces la persona que tiene ansiedad, lo que sucede es que pero por no aceptarlo, va al cardiólogo. Y entonces el cardiólogo le hace su estudio, su electrocardiograma, y le dice, no, pues salió bien. Sí. Y entonces dice, pero no puedo respirar bien. Entonces va al neumólogo y le toma sus rayos X y le dice sus placas, mira, estás bien, ¿no? Y entonces va al internista porque tiene sudoraciones, ¿no? Y el internista le hace toda una batería de pruebas y la mayoría sale bien. Digo la mayoría porque en general también todos traemos por ahí algo que puede estar fallando, ¿no? O el mareo, que es muy común en la ansiedad, y entonces va al otorrino, ¿no? Y el otorrinolaringólogo le hace estudios que además son caros porque son perfiles que hay que hacer. Y entonces le dicen, no tienes nada tampoco. Está medido que eso tarda entre 5 y 10 años. Es decir, 5 y 10 años andamos peregrinando adentro del sistema de salud o fuera del sistema de salud, ¿no? Haciéndonos estudios que nos recomendaron, incluso intentando automedicarnos con té o con alguna recomendación de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Y entonces, durante esos 5 y 10 años, lo que pasó es que no fue tratada la ansiedad porque no fue diagnosticada, pero peor aún, se hizo más grave. Y cuando llegan con nosotros, ya llegan con un trastorno de ansiedad ya de moderado a grave, lo cual no es tan sencillo. Afortunadamente tiene cura, con un tratamiento se puede quitar,
pero nos vamos a llevar un poquito más y en muchos casos ya hay afectaciones o secuelas que le llamamos, que pueden ser en el plano físico, en el plano psicológico o mental y en el plano social. En el plano físico, por ejemplo, que lleguen con un problema ya de sobrepeso, producto de una ansiedad no tratada. Oye, doctor, y luego también podemos pedir asesoría como padres, como abuelos, pues decirle a los niños y jóvenes no, es automáticamente apretar el botón de en cuanto puedas, te lo echas, ¿no? Sea como sea, con quien... O sea, ellos van a encontrar la forma. Si no nos acordaremos nosotros, cuando pasamos por estas edades, pues que hay caminos de todo tipo. ¿Qué hacemos nosotros para orientar y realmente acompañar, ¿no? Y flanquear a los jóvenes y las jovencitas y a los niños y niñas Claro. en este mundo tan seductor, aparentemente de primera vista? Claro. Cuando niños y niñas, lo que hay que favorecer nosotros como adultos y que es importante es a que reconozcan sus emociones, ¿no? Ya sabes, la tristeza, la ansiedad, igual, que estén alegres, o sea, no nada más las negativas, sino todo tipo de emociones que le pongan nombre y permitirles y fomentar que las expresen, sean niños o sean niñas, que está bien que las expresen y que es normal que un día estén irritables, que es normal que un día están felices todo el día, decirles que esto no está mal que lo expresen y que no van a ser señalados o juzgados. Hay que hacerles entender y validar lo que les está pasando. Es decir, darles estas herramientas, que es el manejo de nuestras emociones, para que más adelante enfrenten los problemas a lo que se van a enfrentar o nos vamos a enfrentar todos en la vida de adolescente, de joven o de adulto joven o de adulto, incluso de adulto mayor. Con los adolescentes hay que establecer una comunicación. Eso es lo más importante, escucharlos. Establecer una comunicación de confianza en donde uno pueda... No hay mejor manera de saber qué está pensando nuestro joven, adolescente, que escuchándolo, porque no sabemos ni podemos leer la mente todavía. Entonces, el que nosotros los escuchemos y que podamos establecer una comunicación de mucha confianza con ellos, seamos sus tíos, con las familias, ¿no? Donde vivan los adultos, eso es algo muy importante, para que precisamente les vayamos dando cierta dirección, ciertas maneras de enfrentar también los estresores, la presión social que se vive mucho en los jóvenes y en los adolescentes. Entonces, que ellos tengan herramientas para enfrentar esto. Doctor, muchos temas que platicar y tenemos que ver cómo se va transformando, ¿no? Este nuevo organismo, ¿no? Esta nueva institución, CONASAMA, porque tiene que, sí, estar muy cerca de la gente, ¿no? Y pues se nos tiene que quitar esta mala costumbre de juzgar, de etiquetar, desde siempre, ¿no? Desde chiquitos hay que ayudar a nuestros hijos a que esto lo erradiquen. ¿Te parece si para despedirnos, a reserva de hacer una cita para volvernos a ver, hay muchos temas que platicar, jugamos al filo, asociación de ideas? Sí, con todo gusto. Depresión. Hay que abatirla. Estrés. Todos los días. Crisis nerviosa. Sucede a veces. Esperanza. Hay que tenerla siempre. Sueños. Hay que cuidarlos. Pues muchas gracias, doctor Juan Manuel Quijada. Es titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. Muchas gracias a ti, Anita. Aquí estaremos. Gracias. Y gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.